Estamos ahora con Giovanna Peñaflor, analista política, directora de la encuestadora IMACEM. Creo que Giovanna tiene la enorme ventaja de que no solamente nos da cifras, sino que además puede contextualizarlas y ayudarnos a entenderlas de una forma brillante. ¿Cómo te va, Giovanna? Qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Bienvenida. Por la invitación. Te propongo empezar con las anécdotas y luego nos centramos en lo importante. Perfecto. Darwin Espinosa, ¿lo han votado de su casa antes de que el Congreso de la República? ¿Por qué al Congreso le cuesta tanto limpiar la casa desde adentro? Bueno, el Congreso tiene una forma de funcionamiento complicada, ¿no es cierto? O sea, de equilibrios que requieren cada voto, cada persona, o sea, y cada persona es autónoma allí, ¿no? O sea, es un líbero total porque no responden a ningún partido, no tienen en realidad una idea, un principio, algo que los motive, y por lo tanto es ese valor del voto, ¿no es cierto?, que en circunstancias donde el poder lo tiene el Congreso es muy importante, ¿no? Entonces, en realidad, allí ese es el tema de las negociaciones. El voto del otro me sirve y lo necesito, exacto, digamos, ¿no? Porque si no está él, ¿quién va a venir? Claro, el que venga, ¿qué tendencia tendrá? Negociaré, no podré negociar con él. Y entonces, si en esas suertes de negociaciones o sea, ese es el problema, ¿no? Nos hemos acostumbrado a darle el término negociación una connotación negativa porque está referida a estos casos puntuales, ¿no? De alguien que debiera salir y no sale, o que negocia el tema de que su proceso no siga, pero en realidad el Congreso es un espacio de negociación, de las prioridades de la gente. Cada partido debiera representar a un segmento. Tú negocias altos valores, digamos, ¿no? Exacto, claro. Porque finalmente es imposible en un país como el nuestro que todos sean atendidos al mismo tiempo y con la misma prioridad. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un Congreso chato, de un Congreso sin visión, de un Congreso que lo único que le preocupa es la subsistencia, y dentro de esa subsistencia priorizar normas que los benefician a ellos. Concuerdo contigo, pero añadiría, y lo pongo a tu consideración, que la correa de transmisión de lo que ocurre en el Congreso son los partidos políticos, y de allí deberían nacer los valores de los que estamos hablando. Sí, pero ahí nos referimos también a otro tema, ¿no? Las frustradas reformas de los partidos políticos, porque se ha hecho, se supone, un trabajo, se supone está el Jurado Nacional, la OMPE, que también están, o sea, no cuestionadas por el tema de que si fue fraude o no fue fraude, que eso es en realidad una tontera creada para cuestionar los resultados electorales, pero en general uno ve que en los procesos electorales no cumple el rol que deberían cumplir estas instituciones, porque terminan incidiendo en los resultados, a quién sacan por unas cosas que a veces parecen nimias o formales, y quienes permanecen en la postulación a pesar de tener serios problemas. Entonces esto convertirlos en un lugar de ¿cómo se llama?, de ver un montón de papeleo, ¿no? Donde si te equivocas una firma, no ha dado ningún resultado. Pero pudiendo ser cierto eso, no invalida el rol del sistema electoral, ¿no es cierto? Por supuesto, y allí tenemos otro gran problema, ¿no? O sea, se suponía que podían entrar todos los que quisieran ser partidos políticos para que tuviéramos las PASO, ¿no? Claro. Las PASO iban a ser el gran filtro. Ahora, pero realmente habría que preguntarnos si eso era válido acá, ¿no? O sea, porque realmente iba a ser mejor en Argentina, ¿no? Un país, digamos, con una media educacional más alta. Con una gran participación política, además, ¿no? Además, no ha funcionado, porque no les ha dado una mejor clase política, ni una mayor estabilidad, ni nada por el estilo. ¿Por qué habría que funcionar, por qué debería funcionar acá, donde hay una situación inicial de desapego? Yo creo que la solución que se planteó no era la más adecuada, además también la forma como se planteó, porque no olvidemos que la última reforma política planteada, ¿no es cierto?, viene de la mano de Martín Vizcarra. Entonces, claro, uno diría, no importa de quién venga, no, pero sí importa de quién venga, porque importan los objetivos, importan qué cosa está detrás, qué cosas se está priorizando. Entonces, yo creo que esa reforma nació mal, y en ese sentido, este tema que vemos ahora es consecuencia de eso. Y además porque finalmente, y aunque ahora ya nadie hable de eso, no se quiere entender que tenemos que cambiar la Constitución. O sea, la Constitución
O sea, tenemos que volverla a discutir, ya, si quieren para volver a firmar lo mismo, pero tenemos que volver a discutirla. No, pero para ahí la poder... derecha conservadora no suelta el capítulo económico, pese a todas las transformaciones que han hecho de la Constitución, ¿eh? Claro, porque en la práctica eso ha implicado una desinstitucionalización, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, claro, porque y este estudio que dice que económicamente hemos avanzado en el ranking, pero políticamente hemos retrocedido, es por eso, porque finalmente se ha decidido que hagamos las reformas a la mala, ¿no es cierto? O sea, como sea, desinstitucionalizando al país, que lo primero fue el golpe de Estado de Alberto Fujimori, que desde allí empieza este tema y esta Constitución, porque se cerró el Congreso con el objetivo de crear una nueva Constitución que sirviera para una transformación económica del país y que todo el resto de espacios se fueran a donde se fueron, ¿no es cierto? O a donde estamos, mejor dicho, hoy día. Sí, sin olvidar que fue una constitución que se subsumió al famoso Plan Verde que los militares le vendieron a Alberto Fujimori con la lógica de ir a 30 años, ¿no es cierto?, en un sistema que luego vimos evidentemente corrupto y evidentemente perjudicial para el país. Ahora, Giovanna, me preocupa entonces ir con 40 partidos al 2026. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, las alianzas. Yo creo que al final vamos a ir al tema de alianzas y básicamente por un problema de falta de estructura, ¿no es cierto? O sea, porque finalmente no solo necesitas estar inscrito, necesitas tener la capacidad de convocatoria para armar listas. Comités activos, exacto, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, para lo formal, armar listas siguiendo la alternancia, siguiendo todo este tema, y entonces allí también tienen que plantearse no solo lo que va a ocurrir en las presidenciales, sino meses después en las elecciones para alcaldías y gobiernos regionales, porque si tú pasas la valla en la primera parte y en la segunda no logras completar las candidaturas, vas a perder igual la inscripción. Es verdad. Entonces, en realidad, siendo pragmáticos, la mayoría tendría que estar pensando ya más bien en que tiene que haber en este año, estos casi 2 años que faltan, un proceso de alianzas, porque además no tenemos los liderazgos, o sea, hay nombres, ¿no? Podemos llegar a 30 nombres y de repente a 100 nombres de personas que quieren ser candidatos a la presidencia o candidatas, pero que realmente tengan posibilidades, ¿no? O que no sea simplemente un albur como irse a la lotería, ¿no es cierto? Que en un país realmente cansado, realmente desconfiado, realmente apático, ¿no? Es muy posible que salga un antisistema. Ahorita te quiero preguntar de eso, pero para cerrar este tema, Giovanna, sin embargo, la ley no ayuda a las alianzas, porque por cada alianza hay que sumar el 1% de padrón, y si se unen 3%, y así, digamos, hay un desincentivo a las alianzas. Bueno, habrá que ver si a la larga los partidos que están en el Congreso entienden que eso les conviene y puedan cambiarlo, porque en realidad hoy día el marco electoral y legal solamente se cambia en función de que las agrupaciones que están en el Congreso consideren que ese cambio les beneficia o no. O sea que si comenzamos a hablar de eso, realmente de repente agarran y entienden que es mejor flexibilizar eso para que puedan sumar y ser menos candidatos o de pronto complejizan la cosa para ser ellos mismos quienes vayan al 2026 libremente. Y volvemos a tener una elección, ¿no es cierto?, donde los que pasen sean con 8, con 10, con 12, y eso realmente nos va a dar otros 5 años de inestabilidad, porque lo que vivimos ahora es eso, ¿no? De acuerdo. ¿Crees que Antauro Humala es un peligro real o es una narrativa en construcción? Ay, realmente este país es increíble, ¿no? Es como me recuerda cuando hablaban del gran Cerrón, o sea, de Vladimir Cerrón, que va a dirigir el país desde atrás y es un titiritero y no sé qué, y Montesino. O sea, la gente termina comiéndose sus propios cuentos, ¿no es cierto? Y en el caso de Antauro Humala, yo creo que la gente no entiende, ¿no es cierto? Dice, no, pero si Castillo era un desconocido, o sea, era alguien que podía crearse una imagen durante el proceso electoral. Y con identificación con amplios sectores rurales, y además con ¿no? un sustento social que era el tema del magisterio, ¿no es cierto? En caso
caso de Ollanta Humala ya pasó el tiempo de los reservistas, ¿no es cierto?, que fue una base para él y su hermano en algún momento. No tiene esas condiciones y encima es un personaje con un discurso gastado. En general yo te diría que los políticos, la mayoría, actúa como si en el mundo no hubiera habido pandemia, como si no estuviéramos en una tercera guerra mundial no declarada, como si la gente no hubiera cambiado sus mecanismos de información radicalmente en el último tiempo y no estuviéramos, ya no es la época de la posverdad, ha quedado que inventar otro nombre, ¿no es cierto? Entonces, y siguen actuando en los mismos los mismos criterios, en los mismos ¿no? cánones tradicionales. Exacto. Totalmente. Y en la fragmentación por allí alguno le liga, ¿no es cierto? O sea, por allí algún loco le liga en la fragmentación ese tema, pero en realidad ninguno ha optado por tener realmente una incidencia en lo que va a pasar políticamente en el país en los próximos años. Pero ahora te digo una cosa, no sé si tú piensas lo mismo, pero de ganar un radical las elecciones del 2026, si tú tienes un Congreso responsable, cierras 2 o 3 gabinetes y asunto terminado, Giovanna, empezamos de nuevo. Es decir, hay mecanismos en democracia para librarse de los radicales y de los locatilis, pero como no hay vocación de renuncia y como la idea es quedarse para seguir ganando 5 años, el asunto podría ser peligroso en esos términos. Claro, porque finalmente quien llega, ¿no es cierto?, al Congreso de la República lo hace bajo el tema de tener estabilidad 5 años. Más lo que invirtió para llegar. ¿No? Bueno, el tema de invirtiera o no invirtiera, realmente es un tema de que llegan fundamentalmente para eso, no llegan con un compromiso, no llegan con una visión. Y finalmente hay también los que se terminan confundiendo y además te sueltan su discurso, ¿no?, de que lo han hecho por la patria, por la estabilidad, por no sé qué, y de repente se lo terminan creyendo, porque, digamos, los seres humanos somos perfectos para mentirnos a nosotros mismos. De acuerdo. ¿Limitarías la participación de sentenciados por terrorismo? Mira, yo creo que en general necesitamos reconstruir la confianza en el país, ¿no es cierto? Y en ese tema creo que en general la gente necesita liderazgos menos controvertidos y menos que dividan menos, ¿no es cierto? Creo que en el tema del terrorismo y de lo que sucedió en la época del terrorismo se ha ido de un extremo a otro. O sea, hay extremos, ¿no? Y no se ha desarrollado una lectura realmente objetiva de lo que pasó con la población. Creo que... A 24 años, ¿eh? Exacto. Con Comisión de la Verdad de por medio. Y todo lo que se avanzó en el tema de la Comisión de la Verdad y todos los temas de reconciliación y todo eso se fueron al tacho. O sea, en el discurso propio de la gente. Porque claro, ahora hemos pasado del terrorismo al crimen organizado de verdad. De verdad. ¿No es cierto? Y duro. Porque, claro, pero porque también se ha manoseado tanto la palabra crimen organizado por parte de esto que ya verdaderamente la gente tiene un menjunje ahí en la cabeza y también el tema de la narcopolítica, que tampoco se menciona aquí, como si no existiera, ¿no? O sea, creo que somos el único país entre Colombia y Ecuador y nosotros somos santos. Acá no hay narcopolítica. No hay narcopolítica, ¿no es cierto? Entonces, no, es un tema que ni siquiera tocamos porque estamos en el tema, en otra visión de lo que hay que controlar, que en mi opinión no ha sido la más adecuada porque ha dejado de lado estos otros problemas. Entonces, yo sí creo que en realidad hay que todavía ha quedado pendiente tal vez vencer en ciertos sectores el tema de la ideología de Sendero Luminoso, el terrorismo, pudiera ser, pero en general yo creo que eso está allí más bien para ser utilizado por otras fuerzas, yo también lo creo, sí. por otros partidos políticamente, porque en realidad nuestra discusión no es esa, nuestra discusión hoy día es la del crimen organizado internacional, es lo que está pasando en Ecuador, donde han decidido ponerle el nombre terrorismo para no hablar de narcopolítica claramente también, ¿no es cierto? Y en general el tema esta delincuencia que atraviesa los países, que es una corporación delictiva y frente a lo cual nuestros estados no tienen capacidad de respuesta porque se han dedicado a chuponear políticos, a chuponear periodistas, a sacar menos a hacer inteligencia sobre estas organizaciones. Yo te digo una cosa,
Yo no limitaría la participación política de quienes cumplieron sentencia por terrorismo por dos razones que pongo a tu consideración. La primera, porque me gustaría tenerlos delante para decirles toda la vida que fueron asesinos y que asesinos son. Y que por mucho que hayan pasado sus sentencias, asesinaron e intentaron destruir este país. Y decírselo todos los días en los medios y en el Congreso, creo que nos viene bien. Pero lo segundo es, si limito a los terroristas o sentenciados por terrorismo, ¿por qué no limito la participación de los pedófilos? ¿O por qué no limito la participación de los que violan sexualmente? Es decir, si vamos a limitar políticamente a todos los que delinquen y han cumplido sentencia, ¿con quién nos quedamos, Giovanna? Bueno, pero en realidad es que ese es un problema, ¿no? En una sociedad tan fragmentada, tan fragmentada como la que tenemos, también es un riesgo. O sea, porque no olvides que estamos hablando de un país donde 8, 9, 10% puede hacerte pasar a una segunda vuelta. Es verdad, no tienes razón. Entonces, allí ese es el problema. Yo creo que tenemos que construir alternativas que congreguen, ¿no es cierto? Que sean capaces de presentar una propuesta para el país, porque digamos... Que contengan esperanza, Giovanna, ¿no te parece? Sí, pues, o sea, pero primero, antes de darnos esperanza, por lo menos que tengan una visión clara, ¿no es cierto? Que conozcan el país, de verdad, claro. La visión que quieran, pero que tengan una visión, porque lo que uno siente es que acá en el país no se está discutiendo temas de fondo. Entonces, todo es errático, ¿no? Todo es de mediano plazo. Exacto, ¿no? Y entonces, sí, pues, sobre todo podemos opinar, pero hay cosas que son más de largo plazo y que tienen que ver además para hacia dónde va el mundo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, incluso económicamente hablando, porque, por ejemplo, en otros países yo veo un esfuerzo para que los jóvenes, ¿no es cierto?, darles competencias para que trabajen vía remota fuera de sus países sin necesidad de irse, ¿no? O sea, hay en Colombia, por ejemplo, hay un montón de gobiernos que hacen este tema y acá no, acá ni siquiera estamos pensando en eso. O sea, a lo más que se les ocurre que hay que poner impuestos a los que están en redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo desarrollamos eso? ¿Cómo logramos que ese tema que es el importante hoy día, ¿no es cierto? Y que contamina menos y que hace menos problemas y que puede generar realmente crezca. ¿Cómo nos insertamos? O sea, ¿cómo damos un salto? Claro, porque ya, digamos, el alcanzar por otras vías tecnológicas a los países en desarrollo es una ilusión, ¿no? Un imposible, por más que pongan una sede de la NASA en Piura, ¿no es cierto? Con la única esperanza de que si va a caer un meteorito tengamos una posibilidad de invadirlos y meterlos ahí. Pero o sea, ¿cómo nos insertamos a ese nuevo orden? Totalmente. De otra manera. No mirarnos el ombligo, mirar el mundo, mirar la globalidad. Pero fíjate, Giovanna, te hablaba de esperanza porque desde el 2016, que comienza la crisis política más gruesa, se han ido 400.000 jóvenes. Cuando tú pierdes a tus jóvenes, Giovanna, pierdes tu fortaleza. Sí, claro, y en general es un éxodo permanente. Ahora, realmente también allí hay una suerte de confusión, porque por ejemplo, mira, en Ecuador es bien interesante, cuando sube Lazo, ¿no es cierto?, que es un partido de derecha, banquero, qué sé yo, la gente de clase media alta se siguió yendo, o sea, no solo la digamos, la más pobre, y es porque finalmente el problema no es solo la crisis actual, es cómo proyectas el futuro. Cuando tú vienes, ¿no es cierto?, por la Javier Prado y o por cualquier vía, ¿no es cierto?, en Lima, o sea, y ves el caos, la anomia, el desastre, que cada quien hace lo que quiere, ¿no es cierto?, o la desconfianza que nos genera. Hoy día había a un señor que siempre pide en San Isidro, ¿no?, pero ahora ha optado ya por ponerse un chaleco para mostrar que realmente es mango. Entonces yo digo, ¿qué nivel de desconfianza tenemos que este señor necesita usar un chaleco? Necesita hacer eso para que le crean, ¿no es cierto? O sea, eso es triste. No sé si viene a cuento en nuestra conversación, pero igual te lo cuento. Hemos comenzado el programa y he leído algunos de los comentarios en contra de la decisión autónoma de Ana Estrada de poner fin a su existencia y la falta de empatía, el odio con el que se expresan algunos términos, que además su decisión no tiene que ver contigo ni conmigo, es una decisión autónoma, personalísima. ¿Qué daño me hace a mí? ¿Qué daño te hace a ti? Pero no, de roja para arriba, Giovanna. Entonces digo,
¿Qué país es este que nos hacemos tanto daño entre nosotros, Giovanna? Intolerantes, incapaces de comunicarnos, pero por ese tema de que vivimos encerrados, cada uno en su burbuja, no incapaces de ponernos en el zapato del otro en ningún momento, ¿no es cierto? De la mínima empatía, y creo que finalmente eso ha sido producto, o sea, somos, ¿no es cierto?, una generación que nos ha tocado bien complicada en el Perú, claro, y en el mundo, seguro, ¿no es cierto? 20 años de terrorismo, luego el fujimorismo, el fujishock, luego claro, salir del fujimorismo, un breve espacio... 15 añitos interesantes, más, ¿no? Exacto, que parecían prometer otro para entrar otra vez en la pérdida del rumbo y andar como gallina descabezada, esa que ya estaba muerta, pero sigue moviéndose por todos lados, ¿no? De acuerdo. Entonces, y en medio de eso la pandemia, el tema mundial y todos estos cambios. Entonces realmente se necesita liderazgos de otro nivel. De otro nivel. Ese es el gran tema. Y que no tiene que ver solamente, y eso es cierto, con el tema de los antecedentes legales, ¿no es cierto? Tiene que ver con más que eso. O sea, tiene que ver con una capacidad de reflexión, de entendimiento del mundo y capacidad de ejecución. Porque también, o sea, filosofía tampoco únicamente. Con gestión pública tiene que ir, ¿no? Con gestión, que la verdad es que algo tendrían que pensar todas las universidades que ponen cursos de gestión pública, porque la verdad yo no veo que hayamos mejorado en ese tema en el último tiempo. Cierro con esto, Giovanna. La democracia en el Perú, según algunos ratings, es altamente defectuosa. El Financial Times ha colocado a la peruana como una democracia híbrida. El Latinobarómetro nos ubica como un país con mayor desafección a la democracia. Y mi preocupación es que la gente termine por decir, oye, ¿a mí de qué me sirve la democracia? ¿Por qué la voy a defender? ¿Acaso me da de comer? ¿Acaso hace que mis problemas cotidianos sean diferentes? Bueno, es que no la estamos defendiendo. O sea, si la estuviéramos defendiendo, habría protestas, habría movilizaciones, habría expresiones. O sea, en realidad estamos viviendo ya esa desafección en las calles. O sea, cuando tú no te moviliza nada, no sale nada, no es porque el otro está pensando puedo hacer lo que quiera porque no le importa, no. Es desafección pura, ¿no? Claro, es porque ya finalmente se ha llegado a la conclusión, yo creo que en términos mayoritarios, que da igual que existan o que no existan, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con estos Perú paralelo. El Perú de la informalidad que ha crecido enormemente y que no tiene nada que ver con el tema del Congreso, entonces ni de la presidencia ni nada por el estilo, y que lo único que se mueven es como cuando los colectiveros quieren ser reconocidos, ¿cierto? Pero fuera de ese tema, o sea, mientras no se toquen, mientras no se metan conmigo, mientras no me digan, mientras eso, coexistimos, ¿no es cierto? Y en esa coexistencia que estamos es realmente la base de todo el deterioro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos todavía a tiempo para detener el carro y enrumbarlo nuevamente? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Quizás la pregunta también pueda ser, ¿cuándo tendremos de nuevo a Giovanna Peñaflor en el programa para seguir conversando? Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto verte después de mucho tiempo. Exacto. Giovanna Peñaflor, analista política y directora de la encuestadora IMACEM, ha estado con nosotros. Interesante conversación la que hemos tenido con ella.